Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy con la unidad 4 del programa. Vamos a empezar a ver lo que es el tejido epitelial. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría a mí hacer como un resumen de los 4 tejidos básicos o fundamentales también, se conocen así, que forman nuestro cuerpo. Ustedes, si se fijan en esta diapositiva, están representados, se los menciona a estos 4 tejidos: al epitelial, al conectivo, al muscular y al nervioso. Cada uno de ellos tiene justamente sus particularidades. El epitelial se caracteriza por ser un agregado de células, tener poca cantidad de matriz extracelular, y las funciones principalmente tienen que ver con revestir superficies o cavidades, ya sean internas o externas, y también con la secreción glandular. El tejido conectivo se caracteriza por tener diferentes tipos de células, algunas son fijas, otras son móviles, la matriz extracelular es abundante y su principal función es la de apoyo, protección en órganos y tejidos, ¿sí? Hacen también a la vez de relleno, y vamos a ver que una función muy importante es justamente la de nutrir al tejido epitelial. El tejido muscular, sus células son contráctiles alargadas, tiene una moderada cantidad de matriz extracelular y justamente la función principal tiene que ver con las contracciones fuertes y de alguna manera con el movimiento del cuerpo. Y el tejido nervioso, las células suelen ser alargadas con proyecciones extremadamente finas, tiene muy pequeña cantidad de matriz extracelular y se caracteriza, o su principal función tiene que ver con la transmisión de impulsos nerviosos. Ustedes fíjense que al hablar de los 4 tejidos estamos ya hablando de lo que se relaciona con la histología y lo que se conoce como histogénesis, o sea, el estudio de la formación de estos tejidos. Esa histogénesis es el proceso de desarrollo que permite, partiendo desde las células que no están diferenciadas, constituir una capa germinativa de células diferenciadas que llevan después a la formación de un tejido, ¿sí? Recordemos que el tejido es justamente el ensamblado de células que están especializadas y en general tienen características similares, y la idea es que se unen para formar una función, para desarrollar una función específica. Dentro de los tejidos fundamentales acabamos de mencionar al tejido epitelial, y es el que justamente vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. El tejido epitelial, como les decía, tiene una función de revestimiento o una función glandular, ¿sí? Esas serían como las funciones básicas, las más generales de un tejido epitelial, y de hecho sirve para clasificar. Dentro de las funciones del tejido epitelial podemos hablar de la de secreción, que tiene que ver con síntesis y secreción de moléculas, la de absorción, o sea, el tejido epitelial lo vamos a encontrar y van a ver en órganos que tienen que ver con la absorción de determinadas moléculas, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en el riñón, lo vamos a ver en el estómago, bueno, lo vamos a ver en distintos tejidos, en distintos órganos de nuestro cuerpo, en donde la función principal tiene que ver con incorporar moléculas. Revestimiento y protección. También vamos a ver que nuestras superficies del cuerpo, ya sean las internas o las externas, que están libres, ¿sí? O sea, que dan hacia una luz, esas superficies están revestidas por un tejido epitelial. Y dependiendo de la función de ese órgano, ese tejido epitelial puede tener la función de absorber, ¿sí? O la de proteger. El clásico ejemplo de protección sería la de la epidermis, ¿sí? El tejido epitelial que está formando la piel de nuestro cuerpo. El transporte, vamos a ver que el tejido epitelial, por especializaciones de sus células, la presencia de cilios, por ejemplo, puede permitir que moléculas o incluso células se desplacen por la superficie de un conducto, de una cavidad, y también va a permitir el transporte de moléculas a través de él, moléculas que provienen del tejido conectivo, que siempre está subyacente al tejido epitelial. Y bueno, receptora, por supuesto, recibe y transduce estímulos externos, como por ejemplo los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio de la mucosa nasal y el epitelio de la retina en el ojo. Esas son básicamente las funciones más generales de un tejido epitelial.
El tejido epitelial se caracteriza justamente por estar formado por células que están muy adyacentes, muy relacionadas entre ellas, ¿sí? Formando una barrera, ya sea sobre todo el cuerpo o sobre superficies externas o internas del cuerpo. Una característica muy importante que tenemos que recordar siempre del tejido epitelial es que ese tejido epitelial es avascular. Entonces, si es un tejido vascular, necesita nutrirse. Para nutrirse lo va a hacer justamente de un tejido conectivo que está subyacente al tejido epitelial. Siempre asociado a un epitelio hay un tejido conectivo que lo nutre, porque el tejido conectivo justamente se caracteriza por ser un tejido muy vascularizado. Vamos a ver que entonces entre el epitelio, el tejido epitelial y el tejido conectivo que lo nutre, hay una membrana, que no es una membrana con la idea de la membrana plasmática que ustedes ya han visto en células en las unidades anteriores, sino que es una membrana que se conoce con el nombre de basal. Es una capa extracelular, o sea, está por fuera de la célula y en parte es producida por la célula del tejido epitelial, ¿sí? Y en parte también por el tejido conectivo. Esa membrana basal, vamos a ver que está siempre presente, como les decía, en el epitelio. Cuando el epitelio, por ejemplo, está presente revistiendo cavidades como la pleural, la pericárdica o la peritoneal, toma un nombre particular y se conoce como mesotelio. Entonces es como una lámina, está representado acá, que está revistiendo una cavidad y si ustedes ven en rojo la membrana basal por debajo y el tejido conectivo subyacente. Cuando ese tejido epitelial forma las paredes de los vasos, ya sean los capilares o sean, por ejemplo, los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, vamos a ver que ese tejido epitelial recibe el nombre de endotelio y siempre ese endotelio tiene su membrana basal. Lo ven representado acá de rojo también. Y el tejido conectivo porque es necesario que se nutra. Esos dos tejidos especiales, epiteliales especiales que acabo de mencionar, o sea, el mesotelio y el endotelio, tienen que ver con el epitelio de revestimiento. Pero también hemos dicho que el epitelio se clasifica como glandular, porque puede tener funciones secretoras. Que podría ser, por ejemplo, esto que estamos viendo acá. Un grupo de células que van a secretar algo a la luz, ¿sí? O a un conducto. También están viendo que está el epitelio y tiene por fuera esa membrana basal de color rojo que lo separa del tejido conectivo y que permite nutrirse de él, ¿sí? O sea, a través, todas las sustancias que llegan al epitelio tienen que atravesar esa membrana basal. Acá, por ejemplo, están viendo un corte de riñón en donde se ve muy bien que están muy bien teñidas las membranas basales, ¿sí? Acá vamos a ver las células de los núcleos teñidos con hematoxilina, ¿sí? Es una microfotografía. A esto lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al riñón, pero sí lo importante es que ustedes vean, bueno, un glomérulo renal, los distintos tipos de túbulos, ¿sí? Pero básicamente todos esos túbulos y el glomérulo que están formados por tejido epitelial tiene su membrana basal que se ha marcado, que se ha teñido muy bien acá de color rojo, ¿sí? Esa membrana basal tiene una función de apoyo y está muy desarrollada en la función renal de filtración, ¿sí? El riñón tiene una de las principales funciones del riñón es la de filtrar. Esa membrana basal está muy desarrollada porque tiene una importancia significativa en la función del riñón. Vamos a ver que esa membrana basal, si nosotros la miramos al microscopio electrónico, que nos va a permitir conocerla con más detalle, vamos a ver que la podemos separar a su vez en dos estructuras, que se conocen como lámina basal y como lámina reticular. O sea, muchas veces ustedes van a escuchar hablar de membrana basal y de lámina basal. Se lo usa como sinónimos, pero no son sinónimos. Membrana basal es al microscopio óptico. Si nosotros vemos en detalle esa membrana basal, podemos, o sea, con el microscopio electrónico, dividirla a su vez en dos capas más, que se conocen ya como láminas. La basal, que es la que está cerca del epitelio, ¿sí? Lo estamos viendo acá, ¿sí? Esto sería el epitelio, también de un componente ultraestructural de la membrana basal,
tenemos una lámina, la lámina basal, que es esta, como les decía, que está cerca del epitelio. Es una zona que es muy electrodensa, por eso se la ve un poco más oscura, ¿bien? Y tiene fibras muy finas, y es delgada, es como muy conspicua, ¿bien? En cambio la lámina reticular es la que está por debajo, o sea que está más alejada del epitelio, está más en contacto del tejido conectivo. O sea, si este es el epitelio, esto sería la membrana basal y por debajo estaría el tejido conectivo que no está representado acá. Bueno, esa lámina reticular es más difusa y más fibrosa. Bien, aquí por ejemplo, bueno, están viendo que una de los principales componentes de esta lámina basal es la laminina, y aquí lo que se está viendo justamente es una tinción para laminina. ¿Ven? En donde ven nervios que están rodeados por laminina. O sea, la laminina no es exclusivamente una proteína exclusiva de la lámina basal. Vamos a ver que está también rodeando la estructura del nervio, la estructura del músculo. Acá tenemos un fascículo muscular donde las fibras musculares están también rodeadas por una matriz extracelular formada por laminina. Y por supuesto en el epitelio, donde aquí vemos la membrana basal de un epitelio estratificado. Lo están viendo acá, si este es el epitelio estratificado y esta es la lámina basal de ese epitelio, o sea la laminina que está formando parte de la membrana basal de ese epitelio. Entonces, mirándolo al microscopio óptico podemos decir que la laminina está marcando la membrana basal. Si nosotros esa tinción la haríamos en el microscopio electrónico, la ubicaríamos principalmente en la lámina basal. ¿Sí? Espero que quede clara esa distinción entre membrana basal y lámina basal. A pesar de que muchos libros, muchos autores la toman como sinónimo, tiene que ver con el instrumento y el nivel de resolución de ese instrumento para poder distinguirlo. A su vez, esa estructura al microscopio electrónico de lámina basal también la podemos caracterizar a su vez en distintas capas. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos una lámina lúcida y una lámina densa. ¿Sí? La lámina basal a su vez se va a distinguir en una lámina lúcida, que es la que están viendo acá, y una lámina densa, que en realidad se caracteriza por distintos componentes. Ustedes van a ver que la lámina densa está formada principalmente por fibronectina, tenemos colágeno tipo 4, laminina 5, ¿sí? Y en esta estructura, en la lámina densa, van a estar presentes también muchas de las membranas, de proteínas transmembranas que van a permitir unir la célula epitelial a la membrana basal. Por debajo de esa lámina densa, que está constituyendo junto con la lúcida a la lámina basal, está la lámina reticular o fibroreticular, que también se la conoce, en donde van a ver que está constituida por distintas moléculas también, por colágeno tipo 7, por fibras reticulares, por fibrilina, por fibras elásticas. Bien, entonces toda esta estructura que estamos viendo acá, que gracias al microscopio electrónico se pueden separar en distintos componentes como lámina lúcida, densa y lámina fibroreticular o reticular, todo esto forma la membrana basal en la que se está apoyando el epitelio, y por debajo de ella, subyacente, está el tejido conectivo. Como les decía, todas las moléculas que están en el tejido conectivo, que tienen que llegar a la célula epitelial, tienen que atravesar esta membrana basal. Vamos a hablar de la célula epitelial. La célula epitelial tiene una polaridad, y eso es muy importante porque tiene que ver con su función. Tenemos una superficie o un polo apical, que es justamente lo que está apical, sería como en el ápice, es lo que mira a la luz de la cavidad, a la luz del conducto, ¿sí? Después tenemos una membrana que es basal, o una cara basal, perdón, una cara lateral, que es justamente la de los costados, esta, y una basal, que es de la base. Entonces, se habla de una polaridad apical y una polaridad basolateral. Vamos a ver que generalmente se las toma a la apical por un lado y a la basolateral por otro, por justamente las estructuras que están presentes aquí, que permiten separar y marcar esa polaridad. O sea, hay estructuras que unen las células, ¿sí? Dos células epiteliales están relacionadas, unidas
por distintas estructuras que van a permitir generar esa polaridad. ¿Sí? Acuérdense que la membrana plasmática en el modelo de mosaico fluido, las moléculas, las proteínas pueden de alguna manera desplazarse. Bueno, si esta estructura, por ejemplo, estas uniones estrechas, oclusivas, no existieran en esta cara lateral de la célula, todas las proteínas podrían migrar y sería difícil establecer una polaridad en esa célula. Bien, porque difundirían y las caras de las células serían similares. Gracias a esta estructura que vamos a entrar en detalle ahora, vamos a ver que se permite establecer una polaridad en las células. Entonces, esos contactos celulares, según su función, podemos clasificarlo, como les decía, en oclusivas, en adherentes o en comunicantes. Las oclusivas, como el nombre lo indica, son estructuras que ocluyen, ¿sí? Son uniones muy estrechas en donde prácticamente no puede pasar una molécula de esta zona a esta otra, ¿sí? O de esta zona a esta otra. Esas zonas son verdaderos sellos impermeables que unen a las dos células epiteliales. Las proteínas que la forman principalmente son las ocludinas y las claudinas. Los elementos del citoesqueleto que están involucrados son los filamentos de actinas. Y las funciones principales, como les decía, es controlar el pasaje entre las células. Separar el dominio apical del vaso lateral de la membrana. Dentro de las adherentes vamos a tener tres tipos. Las zónulas adherens, los desmosomas o máculas adherens y los hemidesmosomas. Todas tienen en común justamente que permiten de alguna manera anclar la célula, ya sea entre ellas o a la membrana basal y al tejido conectivo subyacente. Las zónulas adherens están formadas principalmente por caderina de tipo E y complejo de catenina. El componente del citoesqueleto involucrado también son los filamentos de actina y proporcionan puntos de unión al citoesqueleto de células adyacentes. Entonces eso permite fortalecer y estabilizar estas uniones estrechas y le da también la estructura al tejido, ¿sí? La unión que se da entre estas dos células a través de este complejo de proteína permite que ese tejido tenga una unidad estructural. Dentro de las adherentes también encontramos a los desmosomas, en donde las proteínas involucradas tienen que ver principalmente con las caderinas, las desmogleinas, las desmocolinas. Están involucrados ahora filamentos intermedios, ¿sí? Principalmente queratina, o a través de la proteína queratina, y las funciones principales también tienen que ver con el acoplamiento de estos filamentos intermedios entre las células adyacentes y siguen dando o apoyan más la idea de tejido, ¿sí? Permiten que ese tejido epitelial sea una estructura más formada, más estructurada. Bien, los hemidesmosomas en realidad son muy similares a los desmosomas. Hemi es de mitad y es la mitad porque justamente tiene que ver con la membrana basal y la célula epitelial. O sea, no es entre dos células epiteliales como el desmosoma, sino entre la célula epitelial y la membrana basal que está por debajo. Y las principales proteínas de transmembrana involucradas son las integrinas. Y las otras uniones o los contactos celulares que son muy importantes son las uniones comunicantes. Las uniones nexo o en hendidura también se conocen, están formadas principalmente por conexinas que forman esos famosos conexones que son como verdaderos canales que permiten justamente el movimiento de moléculas pequeñas y de iones entre las células. Justamente no están involucrados componentes del citoesqueleto porque lo que hacen es formar poros que comunican citoplasma de las células. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la región apical. Vamos a ver que las regiones, así como, las regiones apicales tienen, por un lado, las microvellosidades, que son estructuras que ustedes ya han visto cuando hemos hablado de células. Vamos a ver que acá están las uniones estas estrechas, oclusivas, que están marcadas aquí por debajo de la membrana apical, porque justamente la idea, acuérdense, es separar, ¿sí? Establecer esa polaridad vaso-lateral con la apical, ¿sí? Separar esas dos polaridades. Si ustedes se fijan, esto está marcando el límite entre dos células epiteliales, ¿verdad? Y esta sería la parte apical. Si ustedes se fijan, en las uniones estrechas, las dos membranas celulares están muy, muy, muy cerca. Son un verdadero sello. En cambio, en estas, que tienen que ver con las uniones adherentes,
están unidas, pero ya hay como un pequeño espacio entre las dos células. Bien, y después tenemos justamente un desmosoma. Entonces acá estamos representando por una microfotografía electrónica estas uniones. Y estas serían las unidades, un esquema de las uniones comunicantes, y esto es como se lo vería en justamente una sección preparada por criofractura al microscopio electrónico de barrido, y esto sería el microscopio electrónico de transmisión, en donde estamos viendo ya un corte. O sea, esto que están viendo acá es lo que se ve aquí. ¿Sí? Y si nosotros rompiéramos una de estas y lo miráramos desde acá, o sea, miráramos la superficie, veríamos todo esto. ¿Sí? Son como pequeños circulitos que en realidad son canales y están como distribuidos en parches. Bien. Bueno, hablando un poco, estas serían las especializaciones de membrana o las uniones entre la cara lateral o basal de la célula. A nivel apical, que es otro dominio, vamos a pasar ya por arriba, porque esto sí lo han visto también en unidades anteriores, a las especializaciones. Y nos vamos como a detener un poquito sobre todo en las microvellosidades. ¿Sí? Las microvellosidades son esas proyecciones del citoplasma que están constituidos principalmente, como lo están viendo acá, por filamentos de actina, donde están anclados al extremo de la microvellosidad a una proteína que se llama vilina o vigina, y a su vez esos filamentos de actinas se terminan encastrando, terminan uniéndose a filamentos de actinas que están por debajo de la membrana plasmática, en lo que se conoce como el velo terminal. ¿Sí? Entonces, esa estructura es lo que se está viendo acá. Ven cómo se proyectan, y aquí, ven cómo se proyectan los filamentos de actina y terminan en esta estructura que es el velo terminal, que también son filamentos de actina, pero con la distribución paralela a la superficie de la célula. Bueno, y estos simplemente son cortes justamente al microscopio electrónico, en donde se puede ver la estructura de las microvellosidades. ¿Sí? Y este sería un microscopio de transmisión. Bueno, también se ven en detalle esas microvellosidades. Aquí están viendo, por ejemplo, la superficie apical de un epitelio que está recubriendo el epidídimo. Es muy importante porque aquí lo que estamos viendo son estereocilios. O sea, estas son las células del epitelio, es el tejido conectivo subyacente, esta es la luz del epidídimo, en donde justamente se ven los estereocilios. Los estereocilios, recuerden que son cilios pero que no tienen movimiento y que generalmente en sus extremos pueden estar ramificados y tienen bueno, la función principalmente es aumentar la superficie de este epitelio para aumentar la absorción. Bien, entonces esta es otra modificación a nivel de la cara apical de un epitelio con la presencia de estereocilios. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, bueno, los cilios en un epitelio característico. Están viéndolo al microscopio óptico, es el epitelio respiratorio. Ustedes van a ver cuando estudiamos epitelio respiratorio, van a decir que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Bueno, aquí están viendo las células caliciformes, que son las secretoras de moco. Están viendo también los cilios de las células epiteliales que están en la superficie. Esos son los cilios. Lo están viendo acá con el microscopio electrónico de barrido, con las células caliciformes, que son globosas. ¿Ven? Miren los cilios, se ven muy, muy lindo. Y aquí lo están viendo ya a nivel de microscopía electrónica. También tienen una sección transversal y una sección longitudinal. ¿Sí? La transversal se ve la estructura de los cilios, esa estructura que ustedes conocen, ese arreglo de 9 más 2, o sea, 9 tripletes de microtúbulos, y el centro formado por esos 2 microtúbulos centrales. Bien, ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver, bueno, la clasificación de los epitelios. Hemos dicho que una clasificación tiene que ver con que si son de revestimiento o si son glandulares. Dentro de los epitelios de revestimiento, a su vez se van a clasificar principalmente por el número de células o de capas que forman ese epitelio. Entonces, en función de ese número, vamos a ver
que se caracterizan en simples, en estratificados o pseudoestratificados. Los simples están formados por una sola capa de células. Los estratificados están formados por dos o más capas de células. A su vez, estos epitelios se van a clasificar de acuerdo a la forma que tengan esas células. En el caso del simple, las células del simple, o sea, una sola capa. En el caso del estratificado, vamos a tener en cuenta la última capa de células, ¿sí? Entonces, en función de la forma, vamos a ver que un epitelio simple de una sola capa de célula puede ser plano o escamoso, o sea que es muy finito, puede ser cúbico o puede ser columnar o cilíndrico. Bien, entonces, lo más chatito sería un epitelio plano que tiene que ver también con la función. La función del epitelio plano, al ser tan finito, facilita el intercambio de moléculas, ¿sí? Entonces permite un transporte activo y también facilita el movimiento de las vísceras. Por ejemplo, el mesotelio que está revistiendo las cavidades, por ejemplo, del peritoneo, eso va a permitir que las vísceras, las vísceras están recubiertas por ese mesotelio, puedan moverse también con facilidad. Vamos a ver que el cúbico lo vamos a encontrar, bueno, como les decía, el plano en todo donde se necesita intercambio. Los vasos sanguíneos, lo vamos a ver también en el alveolo, es muy importante. El cúbico tiene una función principalmente de cobertora, ¿sí? De formar una cubierta y una función secretora. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el folículo tiroideo y en el epitelio ovárico, lo que está por arriba, lo que está cubriendo el ovario, ¿sí? El cilíndrico lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la vesícula biliar y en el intestino. Tiene una función de protección, de lubricación, de absorción, de secreción. Bien. En cuanto a los estratificados, de acuerdo a las células que están en su superficie, también van a poder ser planos, ¿sí? Pero a su vez los estratificados se van a caracterizar o se van a clasificar en dos grupos: queratinizados y no queratinizados. El queratinizado es seco, ¿sí? Y el no queratinizado generalmente está recubriendo superficies más bien húmedas. Bien, también ese plano queratinizado, por ejemplo, cuando tenga esté en la superficie formando parte de la epidermis, o sea, es queratinizado porque aumenta la función de protección. O sea, cuando nosotros necesitamos prevenir la pérdida de agua y proteger de algo que es muy abrasivo, ¿sí? o que está expuesto continuamente a fuerzas mecánicas o abrasivas, como es la piel, necesitamos que sea queratinizado. Vamos a ver qué significa eso que sea queratinizado. Los no queratinizados también tienen una función de protección, evita la pérdida de agua, pero también tiene función secretora. Bien, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la mucosa de la boca, del esófago, de la laringe, de la vagina, ¿sí? En el conducto anal. Bien. Ahora seguimos avanzando. Este epitelio estratificado, de acuerdo a si no es plano, de acuerdo a la forma de las células que está por arriba, si la célula no es plana, puede ser también cúbica, como veíamos aquí, o puede ser cilíndrica, ¿sí? Cúbica, por ejemplo, en glándulas sudoríparas, ¿sí? En los folículos ováricos en desarrollo, tiene una función de protección y de secreción. Columnar o cilíndrico, por ejemplo, en las conjuntivas, y tiene función de protección. Hay un epitelio estratificado que se conoce con el nombre de transición, porque el de transición, bueno, se creía de alguna manera, ya lo vamos a ver más adelante, por qué le llamaban de transición, ¿sí? Porque erróneamente se creía una cosa, ¿sí? Y se le ha puesto el nombre de transición. Pero el de transición lo vamos a ver que está principalmente en las vías urinarias, por ejemplo, en la vejiga, en los cálices renales y en los uréteres. Tiene una función de protección y sobre todo permite acompañar, o sea, se va a ubicar, lo vamos a ver después en detalle, se permite acompañar la distensión de un órgano. O sea, si es un órgano que tiene variaciones en su volumen, porque no es lo mismo cuando está lleno o cuando está vacío, cuando se distiende ese órgano, el epitelio lo tiene que acompañar. Y después tenemos otra característica, o sea, entre simple y estratificado, tenemos un pseudoestratificado. Es pseudo porque da la sensación de ser estratificado, ¿sí? Pseudo es falso. Parece que está formado por varias capas de células, pero en realidad
es un epitelio simple. ¿Por qué da esa sensación de estar formado por varias capas de células? Vamos a ver que las células todos parten de su membrana basal, porque necesitan estar en contacto con el tejido conectivo para nutrirse, pero los núcleos no todos llegan a la superficie apical. Entonces los núcleos se ubican a distintas alturas. Y eso da la sensación, cuando uno lo mira en el microscopio óptico, que tiene distintas capas. Pero en realidad es una sola capa. Lo vamos a encontrar en la tráquea, bueno, como les decía, pseudoestratificado toda la vía en prácticamente toda la vía respiratoria, ¿sí? Lo caracteriza el epitelio respiratorio y tiene función de protección, de secreción, como suele estar asociado a cilios también, transporte de partículas para el movimiento del moco, para limpieza de ese conducto, de esa cavidad. Vamos a ir viendo algunos esquemas y ejemplos de estos epitelios que acabamos de mencionar. El epitelio simple, una sola capa de células, está el epitelio, su membrana basal y el tejido conectivo que está por debajo, rico en vasos sanguíneos. ¿Sí? Lo están viendo acá. Por ejemplo, ¿sí? Esto está cubriendo la superficie del epitelio del intestino. Esto está revistiendo la córnea. Ven que, y esta es otra característica de las asas de Henle, lo vamos a ver en renal. Pero ¿qué característica tiene el epitelio plano? La célula es muy planita, porque acuérdense que la idea es que puede intercambiar moléculas, entonces tiene que ofrecer la mínima resistencia para que las moléculas puedan pasar por difusión fácilmente, ¿sí? Pero si ustedes prestan atención, el núcleo es como lo más notorio. ¿Ven? La célula es plana, pero se ensancha en la parte del núcleo. ¿Bien? Entonces eso también nos caracteriza. Bueno, vamos a ver un epitelio ya cúbico. Ven que las células son un poquito más altas. ¿Sí? Vamos a ver un epitelio columnar, o sea, cilíndrico. Las células son mucho más altas. Pueden tener cilios, por ejemplo. Estos son, bueno, pueden estar, por ejemplo, en los conductos colectores del riñón. Pueden estar también en la vesícula biliar, hemos dicho, ¿sí? Entonces son epitelios en donde las células son más altas y tienen una función sobre todo de absorción, ¿sí? No es como vemos en el simple, donde se caracterizaba principalmente en el aplanado, digamos, en el escamoso o en el plano, en donde la principal función era el intercambio. Aquí la función tiene que ver sobre todo con la absorción, entonces las células son más altas. Un epitelio estratificado, ¿ven? Lo pueden ver a este que es queratinizado. Ven esta marca que se ve como más rojo, está formada por células que han perdido su núcleo, o sea, son células muertas que se empiezan a descamar y que están rellenas prácticamente 100% por queratina, por eso se dice que es queratinizado. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, un no queratinizado, como el esófago, ven que son muchas capas de células y es plano, por eso el queratinizado o no queratinizado es un epitelio plano, porque si ustedes se fijan, las células de la superficie son bien planas, acá también son bien planas. Las que están por debajo son un poco más altas, ¿sí? Son poliédricas, pero el plano, el estratificado plano, por eso se caracteriza en queratinizado o no queratinizado. Bien, bueno, y aquí están viendo, por ejemplo, un epitelio columnar, ¿sí? Que yo les decía que el estratificado no es muy común de observar, pero bueno, es uno de los tejidos más raros, pero por ejemplo lo estamos viendo en las glándulas sudoríparas. Aquí están. Entonces las células son cilíndricas. Bien, y esta es la córnea, en donde ven que son células cúbicas. Bien. Entonces sería importante que ustedes para cada tipo de epitelio puedan nombrar por lo menos un ejemplo en donde se encuentra ese epitelio. Eso es importante que ustedes se vayan haciendo un cuadrito en donde hagan la clasificación del epitelio y luego al lado de cada uno de esos tipos pongan un tejido por lo menos en donde se encuentra.
Van a ver que a lo largo de la materia, a medida que avancemos, esto lo van a poder ir haciendo cuando estudiemos, qué sé yo, cuando veamos, por ejemplo, el alveolo pulmonar, van a tener un ejemplo clásico de un epitelio plano, simple, ¿sí? Entonces, ustedes a medida que avancen van a poder ir integrando estos conceptos y van a poder ir relacionándolo. Y en el final, en el examen, la idea es que ustedes hagan esa integración, o sea, si empiezan a hablar de epitelio y lo empiezan a clasificar, que nosotros podamos decirle, bueno, ha nombrado el plano simple, ¿en qué tejido lo encontramos? Entonces ustedes pasan a un tejido, por ejemplo, bueno, en el alveolo. Ah, bien, empezamos a hablar de alveolo, contanos cómo es la estructura del alveolo. ¿Sí? Ir haciendo esa asociación de conceptos que ustedes van viendo a medida que avanzan en la asignatura. El epitelio de transición, como les decía, tienen acá, bueno, está principalmente en el urotelio, en todo lo que es la vía urinaria. Tenemos una membrana basal, las células basales, ¿sí? O sea, el epitelio basal, y van a ver que en la superficie tenemos las células, las famosas células en umbrela o en paraguas, ¿sí? El epitelio este de transición, como les decía, cuando el órgano está relajado, o sea, el órgano no está vacío, la pared está justamente formada por todas estas capas de células. Cuando el órgano empieza a llenarse, imagínense la vejiga urinaria, cuando empieza a llenarse, empieza a estirarse, para poder acompañar ese aumento en volumen, la pared de la vejiga lo que hace es acomodar estas células y se vuelven células que prácticamente van a tener dos capas, ¿sí? En donde aparecen estas células, las famosas células en paraguas, que son las células aplanadas en la superficie externa. Bien, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. El epitelio pseudoestratificado es lo que yo les decía, que se encuentran principalmente, por ejemplo, un caso típico es el epitelio respiratorio. Si ustedes se fijan, todas las células parten de la membrana basal, ¿ven? Todas parten, pero algunas no llegan hasta la membrana apical, hasta la cara apical, como esta, o esta, o esta. Entonces, esas células tienen su núcleo ubicado a distintas alturas. Cuando uno lo mira al microscopio, como ve los núcleos a distintas alturas, cree que está formado por distintas capas, pero en realidad es una sola capa de células en donde todas parten de la membrana basal, pero los núcleos están a distintas alturas. Eso es muy importante, ¿sí? Hemos dicho que los epitelios también se caracterizan por, de acuerdo a no solo al número, o sea, los de revestimiento y los glandulares. Los de revestimiento hemos dicho que de acuerdo al número de capas de células y de acuerdo a la forma que tienen esas células que forman esas capas, ¿sí? En el caso de los estratificados, la última capa. Con respecto, esos son los tejidos epiteliales de revestimiento. El otro gran grupo de tejidos epiteliales son los glandulares, ¿sí? Los glandulares también se van a caracterizar si son unicelulares o multicelulares. Dentro de los unicelulares, ¿sí? El ejemplo típico son las células caliciformes. Las células caliciformes son células secretoras, son células epiteliales secretoras. Bien, en este caso están viendo una imagen en el microscopio óptico del epitelio del intestino delgado, en donde tenemos las células epiteliales, ¿sí? Y algunas de ellas, o sea, estas son de revestimiento, que tienen la función principalmente de absorción, y estas células epiteliales que son glandulares, pero son glándulas unicelulares. Es el mejor ejemplo de una glándula unicelular. De hecho, están viendo estas dos células glandulares, están viendo a una que está produciendo, está secretando el moco, que va a permitir lubricar la superficie del intestino. Acá lo estamos viendo ya con la tinción que ustedes conocen, la de Paz. ¿Por qué? Porque estas células unicelulares glandulares, ¿sí? Epiteliales glandulares, son secretoras de mucina. Entonces, esa mucina se está marcando, se ha reaccionado con la reacción de Paz. Y es lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Entonces, miren cómo esa célula, es una sola célula que está formando una glándula unicelular. Entonces acá tenemos un esquema de esas glándulas, sacándolas del contexto, en donde tenemos microvellosidades y tenemos mucina y un gran aparato de Golgi, bien, donde tenemos el núcleo y tenemos mitocondrias. El gran aparato de Golgi, porque ese aparato está
justamente produciendo la mucina que esa célula va a secretar. Dentro de las multicelulares, las más sencillas de las multicelulares son de dos tipos. La que se conoce como superficie epitelial secretora, que es justamente están en el estómago, son muchas células epiteliales glandulares unicelulares agrupadas, ¿sí? O sea, son estas que estamos viendo acá. Si estas están todas juntas, forman lo que se conoce como una superficie epitelial secretora, que se las considera como tejido epitelial multicelular, porque están agrupadas, ¿sí? Pero es lo más simple, es justamente, como se ve acá en la membrana mucosa del estómago, una superficie epitelial secretora. También está teñida con paz y estamos viendo justamente esta célula productora de mucina. Después, los otros epitelios glandulares multicelulares sencillos tienen que ver con las células intraepiteliales, o sea, son pequeños grupitos de células que están como internas al epitelio, por dentro del epitelio, y que de alguna manera van a tener un conducto donde van a secretar sus secreciones. Bien, entonces son grupos muy chiquitos de células que tienen funciones glandulares. Entonces, estas son tejidos epiteliales glandulares multicelulares, pero sencillos. Bien, bueno, vamos a ver entonces que las glándulas multicelulares que no están dentro de las dos que hemos mencionado antes, que son las intraepiteliales o las membranas, ¿sí? Estas que están acá, o las superficies epiteliales secretoras, vamos a ver que el resto de las multicelulares son un poco más complejas y ya podemos distinguir en su estructura dos porciones muy importantes. Una porción secretora, o conocida como adenómero, ¿sí? Y una porción excretora. La porción secretora está siempre inmersa en el tejido conectivo subyacente y la porción excretora está formada por células que no son secretoras, pero permiten la conducción de la secreción. Entonces, en función de esta porción, la excretora, vamos a ver que la podemos clasificar a las glándulas en dos tipos, simples y compuestas. Ahora vamos a ver solo las simples, ¿sí? Se las conocen como tubulares, porque forman un solo tubo, ¿sí? Vamos a ver que acá está la parte conductora, o sea, la porción excretora, en amarillo, y en rosado la porción secretora, ¿sí? Que está aquí. Entonces, vamos a prestar atención solo a la porción conductora. Si ustedes se fijan en todos estos ejemplos, la porción conductora es un solo tubo, por eso se conoce como tubular. Entonces, esas son las simples. Y dentro de estas pueden ser tubular simple, tubular ramificada, porque esta porción ya está ramificada, ¿ven? Tubular enrollada, porque la porción secretora está como enrollada. Tubular alveolar, porque la porción secretora forma como un saco, como un alveolo. Y acinar, porque en realidad la porción secretora está como formada por varios alveolos, formando un acino, ¿sí? Entonces, esta se conoce como tubular simple, tubular ramificada, tubular enrollada, tubular alveolar y tubular acinar. Pero en todos los casos la porción secretora es un solo conducto, ¿sí? Y bueno, aquí van a poder ver en dónde se encuentran cada una de ellas. Por ejemplo, las glándulas mucosas del colon suelen ser tubulares simples, las glándulas intestinales o, bueno, del Lieberkühn. Bien, ramificada vamos a encontrar, por ejemplo, en el útero y en el estómago. Esta vamos a ver en las glándulas sudorípadas, las túbulo-alveolares en la uretra y la acinar, por ejemplo, en las glándulas sebáceas de la piel. Entonces también, otra vez, es importante que ustedes se hagan un cuadrito con la clasificación y con un ejemplo de cada una de ellas. Ahora vamos a ver las compuestas. O sea, las compuestas ya, la parte del conducto está ramificado, no es un solo tubo. ¿Ven? Entonces, teniendo en cuenta la clasificación anterior, es mucho más fácil. Es, en este caso, tubular, ¿sí? Dentro de las compuestas, las tubulares, tenemos la porción secretora, ¿ven? Que son tubos. O sea, serían como varias de las tubulares simples que vemos recién agrupadas, ¿sí? Las alveolares son como varias de las alveolares que se agrupan y como estas son compuestas, el conducto está ramificado, esas secreciones van a cada una de esas ramificaciones. Entonces son alveolares porque son alveolos con su conducto que secretan en una de las ramificaciones del conducto excretor, que por eso se llaman compuestas.
Acá el conducto excretor también está ramificado, pero a su vez, ahora, si ustedes prestan atención, estos alvéolos ya están agrupados en acino y por eso se conocen como acinosas. Son muy parecidas, pero ustedes presten atención a que acá tenemos el conducto. Ven que acá lo amarillo es más larguito, o sea, es el conducto y un alvéolo. El conducto y un alvéolo, un conducto y un alvéolo. Bien, en cambio acá esa parte conductora es más cortita, son como varios alvéolos juntos formando acinos. Y como el conducto está ramificado, hay varios acinos, por eso son glándulas compuestas acinosas. Bien, las tubulares, se encuentran, por ejemplo, en la glándula mucosa de la submucosa, ¿sí? O las glándulas de Brunner, en el duodeno, por ejemplo. Estas suelen ser las exócrinas del páncreas y estas suelen ser las glándulas salivales. Vamos a ver que a su vez el tejido epitelial también se puede caracterizar en función del destino de sus productos. ¿Por qué? Porque ese producto puede secretarse a la luz de un conducto, como veíamos recién, o a la luz de en una cavidad, o puede secretarse al torrente sanguíneo. ¿Y de qué va a depender eso? Y bueno, va a depender de cómo se ha formado ese tejido glandular. El tejido glandular, ¿cómo se forma? Es un epitelio y sus células empiezan a proliferar, empiezan a morir por apoptosis las del centro y forman un conducto. Y las células que están en el extremo se especializan en secreción y estas en conducción. Entonces acá tenemos una de las glándulas típicas, como la que veíamos recién, que es una tubular simple, ¿sí? Entonces una glándula exócrina. ¿Por qué? Porque sus productos van a salir al exterior, ¿sí? Van a ser volcados al exterior, ya sea o un conducto o una cavidad. Bien. En cambio, ¿qué pasa si este grupito de células que ha proliferado, ¿sí? Empieza a proliferar y se independiza del epitelio que le ha dado origen? Si se independiza, esas células lo que hacen es justamente empezar a diferenciarse y tener capacidades secretoras. Entonces, esas células, como ya no tienen un conducto que las comunique con una cavidad o con un conducto que da al exterior, sus productos solamente van a poder ser transportados si se vuelcan en un capilar sanguíneo. Así que es muy importante que a estas células conocidas como endocrinas, endo de interior, ¿sí?, estén acompañadas por muchísima irrigación sanguínea. Las exócrinas, porque van al exterior, tienen conductos. Las endocrinas vuelcan sus productos a los capilares, al torrente sanguíneo, y así ese producto es transportado. Entonces, esa es la principal diferencia en cuanto a la clasificación de los epitelios por el destino de sus productos. Epitelios pueden ser glandulares, endocrinos o exócrinos. ¿Sí? Vamos a ver el detalle de una glándula general, la estructura general de una glándula exócrina. ¿Sí? Decíamos que tenía la porción secretora, acinar, adenómero, y la porción conductora. Toda glándula también, en general, vamos a distinguir dos estructuras básicas, un parénquima y un estroma, ¿sí? Las glándulas en general. Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, del páncreas o hablemos del hígado, ¿sí?, vamos a ver que como glándulas o una glándula salival tienen una cápsula, por supuesto, y esa cápsula emite tabiques al interior. Eso también es una estructura general. Esa cápsula y esos tabiques que se emiten al interior son de tejido conectivo y van a formar principalmente lo que se conoce como estroma de la glándula, ¿sí? Entonces vamos a ver en el hígado cómo está formada esa cápsula, tiene un nombre particular, lo vamos a ver más adelante. Esa cápsula va a emitir tabiques que va a acompañar a toda la tríada portal que se ramifica por el interior del hígado, y eso es tejido conectivo, eso forma el estroma. Sería como la malla, el tejido de soporte y que le da forma a la glándula. Y la porción que es funcional lo constituye el parénquima. Entonces, estroma y parénquima en una glándula tienen estructura y funciones distintas. El estroma es una estructura básicamente de tejido conectivo con su función de darle forma y darle apoyo al parénquima, que es la estructura funcional de la glándula. Bien. A su vez, vamos a ver que esas
glándulas exócrinas se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo de secreción. Y tenemos de tres tipos. Tenemos una merocrina y el extremo que es la holocrina. ¿Por qué le digo extremos? Porque la merocrina, las secreciones, ustedes acá están viendo de vuelta la parte conductora y la parte secretora. Las secreciones se hacen por vesículas de secreción, ¿sí? Por exocitosis. Entonces se vuelcan ese contenido al tubo, al conducto, y eso es liberado a la superficie. Por ejemplo, están en estas glándulas, las parótidas, las sublinguales, ¿sí? Las glándulas salivales. Bien, la glándula holocrina, la misma célula es la que se libera, ¿sí? Por eso holo es de todo, ¿sí? Es toda la célula que se desintegra y todo su contenido forma parte de la secreción. Bien, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las glándulas sebáceas de la piel, ¿sí? Y en cambio, en un término medio, tenemos las glándulas apócrinas o apocrinas, ¿sí? En donde se pierde parte de la célula, pero no toda la célula. O sea, no son vesículas como estas, que son vesículas chiquitas, pero tampoco es toda la célula lo que se pierde. Se pierde gran parte del citoplasma de la célula y es algo muy común en la glándula mamaria. Entonces, otra vez, tenemos una clasificación de las glándulas exócrinas y está bueno que ustedes asocien a cada una de esas clasificaciones un tipo de lugar donde se encuentra en el cuerpo cada una de esas glándulas exócrinas que están caracterizadas. A su vez, otra clasificación de las glándulas exócrinas tiene que ver con el tipo de secreción. Tenemos las serosas, en donde la secreción es más bien fluida, más bien líquida, y acuosa, que está asociada principalmente a enzimas y que son comunes, por ejemplo, en el páncreas, que tiene una función hidrolítica. Tenemos en el otro extremo las mucosas, donde la secreción es menos fluida, es más densa, es espesa, sirve principalmente para lubricar y proteger, ¿sí? Pensemos en las glándulas salivales de la lengua. ¿Por qué? Porque eso permite formar el bolo alimenticio con la saliva y a su vez el moco también protege al epitelio. Entonces, estas son mucosas, o sea que al microscopio óptico las tinciones van a ser distintas y la forma de esas células también va a ser distinta. Y en el medio vamos a ver que tenemos las mixtas, que tienen componente seroso y mucoso. Y por ejemplo están presentes en las submandibulares. Bueno, para terminar, a mí me gustaría, yo lo voy a poner en el aula virtual, pero me gustaría que indaguen un poquito sobre esta imagen que estamos viendo, ¿sí? Hay una célula, ¿sí? Que está de alguna manera rodeando, acá está al microscopio electrónico, emite extensiones y es como que las abraza, dicen, son células que la abrazan como que si abrazaran una roca, ¿sí? Y la idea de abrazar a estas otras células que están por debajo, que son estas células son secretoras. Entonces pensemos, ¿qué función pueden tener estas células? ¿Qué células son que están en las glándulas para permitir justamente la secreción de estas células que están formando los adenómeros de esas glándulas? Bien, esa sería como una tarea para la casa y también sería bueno que ustedes investiguen de acuerdo en las glándulas endocrinas. También hay una clasificación en función de la distancia que recorren sus moléculas de secreción. Esas serían las dos tareas que van a tener para realizar en sus casas. Bueno, nos encontramos en la clase que viene.